vamos a definir las variables de holguras para este ejercicio y aparte de eso vamos a introducir la tabla simplex. Vamos a construir. Esto es antecediendo lo que es el método simple. Lo debemos de saber para ya aplicar directamente el método simplex. Ok, vean aquí tengo el conjunto de restricciones de un ejercicio donde me daban la función objetivo z también, pero ahorita no es necesaria. O sea que solo necesito las restricciones para poder construir la tabla simplex y entenderle. Bien, tengo este ejercicio y antes de aplicar la tabla simplex, primero el primer paso es encontrar las variables de holguras o introducir las variables de holgura, mejor dicho. Okay. Tengo tres desigualdades, significa que voy a tener tres variables de holgura. Voy a empezar por la desigualdad 1. Ok, recuerda, anteriormente les expliqué que la desigualdad 1, introducir la variable de holgura sería de una forma práctica si nos fijamos en el símbolo, que en este caso es menor o igual, y en el número que está positivo directamente. Esos dos requisitos, entonces vamos a decir que para la primera vamos a utilizar la variable de holgura t, que es mayor o igual que 0, y la introducimos directamente. Y en vez de igual, perdón, del menor o igual, solo colocamos el igual a 11. Lo mismo pasa para la segunda, pero la variable de holgura que voy a utilizar aquí va a ser la u mayor o igual que 0. Me va a quedar 2x más 2y más 3z, y aquí voy a utilizar más u, y esto es igual a 15. Lo mismo para la tercera desigualdad. Pero mi variable de holgura en este caso va a ser v, y va a ser x más 2y más 2z más v igual a 11. Listo, ya tengo mis tres ecuaciones con sus respectivas variables de holgura. Bien, ese es el primer paso. Ahora vamos a construir la tabla simplex. Bueno, al construir la tabla simple vamos a tener algunos conceptos extra que los voy a ir explicando en el desarrollo del ejercicio. Bien, incluíamos las tres variables de holguras porque tengo tres desigualdades, t, u y v. Y así de esta forma tengo que identificar primero que las tres desigualdades utilice el orden de las variables. Siempre voy a tener primero a x, luego voy a utilizar a y, z y todas las variables que vengan después. Todas deben de tener ese orden. Eso es lo primero. Bien, voy a empezar por mi primer columna aquí colocando las variables de holgura. La base de esa tabla son las variables de holgura. Empiezo con la variable t que corresponde a la primera ecuación, luego u para la segunda y luego v. 3. Luego en la parte superior voy a colocar a la variable de decisión x, y y z. Y además le voy a agregar las variables de holguras que esté utilizando. En este caso son 3. Seguimos en ese mismo orden: t, u y por aquí, por último, v. Sí, esta es mi construcción. Luego voy a colocar las ecuaciones. Fijémonos aquí, lo voy a colocar de otro color. Aquí. Vean, por eso les decía anteriormente, el orden es importante. Primero con la variable x, 4. Entonces la primera ecuación aquí va a ir 4, solo es el coeficiente. Luego tenemos en y 2, z 1 y aparece la primer variable de holgura, el coeficiente es 1 también. No, aquí en esta ecuación 1 no está u y no está v, entonces le colocamos 0 y 0. Luego viene aquí la segunda ecuación, empieza con x, con y y con z. Colocamos los coeficientes y vean aquí, no aparece la variable t, entonces su coeficiente es 0, pero sí está la variable u, su coeficiente es 1.
no está la variable v, es 0. Y por aquí la tercera desigualdad. El coeficiente de x es 1. El coeficiente de y es 2. El coeficiente de z es 2. El coeficiente de t, no hay t. No está la variable u, es 0. Pero sí está la variable v, que es 1. Bien, ahora aquí esto se le pasa con un pequeño renglón. Y fíjense bien aquí. Voy a colocar en una línea punteada para diferenciar que en este lado de acá, aquí, van a ir las respuestas. ¿Y cuáles son las respuestas? Son estos valores que están en el igual. Por eso les decía, se les recalcaba anteriormente, que deben de ser positivas. En este caso, y ser constantes, me decía. Bueno, va 11, en la segunda ecuación es 15, y para la tercera ecuación también es 11. En este ejemplo, da la casualidad que es 11 y 11, pero no es que todos los ejercicios sean así, en este da la casualidad. Bien, y esa es la construcción de la tabla simple. Ya tenemos construida la tabla simple con sus respectivas variables de holgura. Entonces, vean aquí. Por ejemplo, la variable se le conoce como la base. ¿Sí? Esta es la base. La base siempre van a ser estas variables que están en esta columna. Para esta tabla, si ustedes encuentran esto, T, U y V, significa la base de la tabla T es T, U y V. ¿Sí? Ahora bien, algo extra que les voy a explicar porque lo necesitaremos después. Supóngase que me están pidiendo, por aquí, voy a hacerlo de otro color, que me están pidiendo que esta tabla que tiene ahorita la base, la variable es de holgura como base, pero lo va a cambiar a otra base, que sería, por ejemplo, T, Y y V. Ok, me está diciendo que esta tabla de tablas simples la convierta a una tabla simples que tenga esta base. ¿Qué pasó aquí? Esta variable base U se le llama variable de salida. Este es otro concepto, variable de salida, porque en la siguiente tabla que yo construya ella no va a estar ahí, sino que debe salir, variable de salida. Y ahora la variable y se le va a conocer como variable de entrada, porque es la que pasa a ser parte de la base. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces voy a convertir esta tabla simples que tiene base de holguras iniciales, porque siempre se inicia la tabla simple así, con la variable de holgura, solo que podemos transformarla a que tenga otra base. En este caso me están pidiendo que transforme de esta base a una base que tenga T, pero en vez de U, que salga la variable U, la variable salida, y entre la variable Y. Y se va a seguir manteniendo con B. Bien, entonces vamos a hacer ese ejercicio y a identificar cuál es el proceso.